Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Desde donde nos estén escuchando en ese momento, les queremos dar la bienvenida a la segunda entrevista de OPET, proyecto de grado, el cual está conformado por Nelson Alejandro Aguirre Torres, Juan Gabriel Barbosa Ayala y Gabriel García Cárdenas. Para esta segunda entrevista, he logrado contactar a la banda bogotana ENUI, la cual está formada en 2006 y es un trío de crunch metal en español, la cual transforma lo que es la rabia, el caos, con un sonido intenso y directo, con letras que hablan de la vida, la muerte, el amor y batallas emocionales que muchos viven a diario. Para esta ocasión estará el guitarrista y vocalista de la banda, cuyo nombre es Dave Pacheco. Que sin más dilación, comenzamos con la segunda entrevista. Pues primero que nada, muy buenas noches y te queremos dar las gracias por asistir a la reunión. Y antes, para dar un contexto, OP es unas siglas, lo cual significa Orientación Pedagógica enlazada con temática de historia y rock. Ok, ¿cuál es nuestro objetivo con este proyecto? Tenemos como objetivo analizar el impacto social del rock en Colombia y México durante el periodo comprendido entre 1985 y 2000. Aparte de eso, tenemos nuestra pregunta central, que dice lo siguiente: ¿qué impacto social tuvo el rock en Colombia y México durante el periodo comprendido entre 1985 y los 2000? A continuación fue con mi compañero que te va a explicar un poco más a fondo de lo que trata. Listo, chévere. Bueno, pues nuestro proyecto viene desde la problemática de decir pues cómo se ha contado la historia del país, cómo se ha contado la historia en general de Latinoamérica de una manera muy cuadriculada, y el desinterés que hay muchos estudiantes con respecto a esto. Entonces, desde un punto común, desde el rock, la música, esta expresión, queremos enseñar de manera pedagógica la historia. Queremos quitarnos esa idea de que la historia es aburrida, de que la historia es lo mismo de siempre, y que la música puede ser un método para poder no solo enseñarla, sino que también se vuelva entretenida incluso, hacer que los jóvenes puedan adentrarse a los géneros, no solo por la sonoridad, sino la parte crítica y lírica. Entonces ya hemos llevado como ciertas intervenciones con un curso en el colegio. Han sido bastante fructíferas, hemos visto con cierto interés, y pues también también apasionante, no solo desde la retroalimentación de los chicos, sino desde la retroalimentación de personas ya de fondo de conocimiento, como pues lo es ENUI y otras personas que ya conocen el ámbito del rock. Entonces eso es más o menos lo que globaliza nuestro proyecto. Pues está chévere. ¿Hace cuánto empezaron con eso? Hace un año empezamos con el proyecto. Pues en realidad teníamos como la idea vaga. Ya después fuimos con el proyecto ya desarrollándolo más a fondo, con un marco teórico y pues ya otra profundización más académica. Listo, bien, chicos. Entonces, bueno, gracias ahí como por todo ese marco teórico que me están dando ahí. Aquí ya sería interesante entonces saber el tipo de preguntas que necesitan o la información que pueda yo brindarles, o de qué manera puedo ayudarles como en el proyecto y en su investigación. Ok, resulta pues como trabajo que nos dejaron pues para esta semana es tener que realizar unas entrevistas con base a nuestro proyecto. Entonces con mis compañeros hemos desarrollado unas preguntas que ya te las voy a compartir de una vez. Si puedo compartir pantalla acá, pues para que sean visibles, me encargaré de que tenga alguna dificultad con audio. También pues es que lo importante que nos pueden aportar, digamos, las entrevistas, lo que nos puedes aportar tú es la opinión crítica
Y desde tu conocimiento y experiencia como partícipe de banda, como pues en UI como banda en general, esa experiencia dentro del circuito del rock acá en Colombia y América. Una cosa que aclarar y es que corregimos la pregunta 2 y la pregunta 5, entonces no es la que están ahí, sino es acá ahorita te la mencionaremos, ¿listo? Listo, no pasa nada, todo bien. Entonces Entonces, vámonos con la primera. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado el rock como movimiento en Colombia? Eh, um, Han sido muchas las dificultades, pero tal vez la más grande sea, por un lado podríamos mirar el tema de la creación de públicos, porque Colombia no es un país donde se consuma tanto rock como el que se produce. Se produce mucho. Colombia es un país muy rockero, aunque no parezca. Hay muchas agrupaciones y muchas iniciativas buscando ese tipo de sonidos en el rock y en el metal. Pero así también no hay tanta gente que lo consuma. Y no tanto porque no haya el gusto en sí de las personas, sino porque los medios masivos de difusión no trabajan mucho con el rock. Entonces el rock siempre se ha estado moviendo en escenarios más contraculturales, en escenarios que no son convencionales y que no son necesariamente comerciales. Ahí la ventaja es que pues eso digamos que hace parte de una de las características de lo que es el rock desde su base digamos independiente y rebelde, pero por otro lado también está el tema de que para los productos o los proyectos independientes de rock eso se vuelve un problema porque es nadar contra la corriente y es una corriente muy fuerte que se lo puede llevar uno por delante muy fácil. Entonces puede ser un trabajo agotador. Ahora, si ustedes me estaban diciendo hace un tiempo que este proyecto iba a estar enfocado más como entre la década de 1980, bueno, del año 1985 hasta el año 2000. Y en esa época la música rock estaba enfrentándose a algo mucho más delicado, que de pronto ahorita ya no se ven tanto, que son lo que se llamaban las tribus urbanas. Eso ya ahorita no está tan definido como si estaba en su época, en el que agrupaciones de personas podían casi que distinguirse o separarse entre ellos mismos con base en sus gustos musicales, con base en la ropa que se ponían, y era, hagan de cuenta como no hablar de las pandillas, pero más que una pandilla de gente o pandillas de un barrio contra otro barrio, era como agrupación de gente por ciertos gustos en común. Esas son las famosas tribus urbanas. Ahorita se puede hablar, no sé, voy a poner un ejemplo, los góticos y los otakus y los punkeros y a los que les gusta el hip hop, por poner un ejemplo. En esa época era muchísimo más drástico, estas tribus eran muchísimo más definidas y podían llegar a tener problemas de enemistades entre ellas mismas por las mismas bandas. En Rock al Parque, por ejemplo, era fijo que iba a haber pelea entre las personas que les gustaba el hardcore y a los que les gustaba el punk, porque entre ellos mismos se peleaban como la propiedad de alguna banda. Eso, como les digo, eso ahorita ya no se ve, pero en esa época eso era una problemática y era una problemática social de violencias urbanas, que eso se heredó y se transformó en lo que se ve ahora. Salen memes y se burlan mucho de pues cuando por ejemplo uno de ustedes sale y se pone una camiseta de Metallica y sale el meme digamos de un man por allá cuaretón que les dice ay dígame 3 canciones de Metallica, ¿sí? Pues eso es un meme, eso ahorita a nadie le importa y cualquier persona que haga eso pues es terriblemente grosera, pero hubo una época en la que esa era la realidad, ¿sí? Lo que ahorita dicen que son posers y no sé qué, en esa época realmente era algo violento y era algo que si veían que alguien era poser le podían quitar la camiseta que tuviera puesta, le podían pegar. Y una indiferencia terrible fundamentada mucho como en la ignorancia y en el egocentrismo, porque personalmente pienso que eso nunca ha aportado nada bueno a la cultura del rock y del metal pues en las calles.
Y otra dificultad fuerte que se enfrentaba en esa época, del año 85 al 2000 más o menos, era persecución política, porque en Bogotá no tanto, pero sí, por ejemplo, en ciudades como Barranquilla, los grupos paramilitares perseguían a los chicos que se vistieran diferente, a las chicas que andaran con cierto tipo de ropa y demás, los perseguían y realmente habían denuncias de chicos que desaparecían por eso mismo, en una época que llamaban eso una tal limpieza social. Eso fue una realidad y eso pasaba, y también perseguían a gente que le gustara cierto tipo de música. Creo que con eso resumo a grandes rasgos la pregunta 1. Listo, listo. Hay algo que hemos mencionado y es que nos íbamos a enfocar mucho en el tema social y pues por ende nos va a llevar a un tema político. Nuestra segunda pregunta y pues ya saliéndonos del contexto colombiano y ya yendo a otro contexto geográfico que estamos manejando es en México. Y es que queríamos preguntarte desde lo que conoces, desde lo que has visto, cuáles han sido los problemas sociales y políticos que ha sufrido pues toda esta ola de, de rock y pues principalmente en México entre los últimos 50 años, cuáles han sido los mayores problemas sociales y políticos que han sufrido y cómo el rock ha sabido hacer resistencia ante eso. Pues creo que hay una parte que es fundamental en todo eso y es entender que el rock no es una música que deba entenderse o recibirse como quien habla de algún tipo de música tropical o del pop y demás, porque el rock va más allá de canciones que te gustan. El rock define muchísimas cosas, incluso en la personalidad de la gente y los impactos sociales que esto tiene. Es muy parecido a lo que pasa con el hip hop, que va más allá de que me guste cierta música, es que tal música me define el entorno en el que estoy. Y bueno, ¿qué pasa con México? México y Colombia son países que somos muy hermanitos, somos muy gemelitos en muchísimas cosas, y lamentablemente en los años 80 nosotros estábamos atravesando acá un flagelo muy, muy delicado con el tema del narcotráfico, el narcoestado, el terrorismo y otro montón de cosas, que fueron cosas que México empezó a vivir duro, más o menos la primera mitad de la década de los 2000. Antes de eso, ellos tenían problemas de delincuencia común y cosas así, pero no un tema de narcotráfico tan elevado como si lo tienen ahorita, de tener mafias, de tener familias pues que controlan el tráfico de la droga y de las personas y demás. Pero entonces, ¿qué pasa con el rock ahí? El rock siempre ha sido contestatario, siempre ha sido de cierta forma protestante. Obviamente hay ramas del rock que son muchísimo más comerciales, no pasa nada. Pero en México también sucedía el tema de la persecución a las personas por el tipo de música que escuchaban o el tipo de música que producían. Porque ¿qué es lo que pasa? Allá para ellos la música regional mexicana, las rancheras y otro tipo de músicas son autóctonas de ciertas culturas de ellos que los definen muy, muy bien, que lamentablemente son culturas que están muy enlazadas con ese mundo del narcotráfico y cosas así, la narcocultura que llaman. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allá tanto en México como en Colombia se daban casos donde si usted abiertamente era una persona que le gustaba el rock, que hacía música rock, y que usted en su música rock tenía cierto tipo de mensajes de libertad, de anarquía, en pro de apoyar X cosa, o con el ánimo de llevarle la contraria a tal otra, había casos donde usted podía estar prácticamente arriesgando su vida solamente por eso, ¿sí? Y pues eso ante los ojos del Estado, porque pues el Estado finalmente no hacía nada al respecto, y pues hasta el día de hoy creo que todavía no lo hace. Se toman como desapariciones particulares cuando son casos de violencia muy enfocada. Yo no diría que el rock ha podido salir sobreviviente y gallardo de todas esas situaciones. El rock le ha tocado estar peleándolo ahí. Y me atrevo a decir que el hip hop todavía más.
y el hip hop es todavía más de barrio, más de clases populares. Pero algo que sí tiene el rock por lo menos es que en su forma más pura abraza mucho desde la libertad, desde el respeto, y ya estando ahí como que busca distanciarse un poco de las organizaciones políticas, pero el rock sí es político, sí tiene una perspectiva política y siempre la va a tener, pero no necesariamente significa que el rock se convierta en la banda sonora de un partido político. Sí, pues es verdad que digamos que el rock ha tenido como esas dificultades y más que todo siendo, por así decirlo, ocultado en algunos lados y donde se benefician a ciertas personas que lo intentan ocultar. En este caso, con lo que mencionábamos de México, hay un hecho en México que marcó algo importante dentro de la cultura del rock, dentro del país, y es que durante el año 68 ocurrió una masacre en los estudiantes, los cuales pues estaban peleando por sus derechos y el gobierno los silenció. Entonces la siguiente pregunta tiene que ver con esto, y es de qué manera influyeron el movimiento del 68 y la masacre de Tlatelolco, perdón, en el desarrollo del rock mexicano. Muchos de los rockeros, a ver, hay que ubicar, digamos, en la línea de tiempo esa masacre que estaba pasando con la sonoridad del rock a nivel mundial y de cómo eso efectivamente marcó de una forma más directa lo que se hacía con la música rock en Latinoamérica. Aquí en Colombia también tuvimos nuestras masacres de estudiantes, lamentablemente, la de el año 83 o 84 creo que fue que lo hizo el Batallón Colombia, unos estudiantes de la universidad pública, y fueron situaciones parecidas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel mundial el rock estaba con el tema, en los años 70 estaba con el tema protestatario contra la guerra de Vietnam, pero pues era una posición entre comillas cómoda de ver cómo las personas aquí estoy diciendo es en América, ¿vale? De cómo digamos una persona aquí en América iba a un concierto de Woodstock con amor, paz y flores a pelear y a protestar en contra de la guerra de Vietnam, mientras sus familiares, hermanos, etcétera, iban allá a Vietnam a dar la vida. En el caso de México fue un poquitico diferente porque en México se metieron directamente con las familias de la gente en la tierra de la gente. Tú estás en tu barrio y masacrando a tus amigos, ¿sí? Entonces esas son heridas que quedan y sí o sí influyen muchísimo en el discurso que uno tenga como artista. Y eso en la música rockera de México se ve desde los orígenes y se ve hasta el sol de hoy, donde pues por lo menos a mi gusto pues los proyectos musicales que han podido salir de allá que son realmente agresivos son proyectos que siempre están hablando desde la herida, siempre están hablando como desde ese dolor tan vivo y desde esa violencia que se vive tan en carne propia. Entonces eso siento que le da mucho más sentido y mucha más profundidad, pero lo que lo hace también es que lo hace más delicado. Porque por ejemplo tú escuchas un tema de Megadeth, que no sé, el 80% de las canciones de Megadeth hablan de la guerra y Dave Mustaine nunca prestó servicio militar, ¿sí? En cambio hay otras bandas como, no sé, Brujería, por ejemplo, y es una banda que con unas letras y una forma de cantar bastante sucia y demás hablan de, no sé, la violencia de los narcos, la violencia del Estado, las masacres estudiantiles, violaciones de menores de edad y otro montón de cosas, pero ellos ya lo hablan desde la vivencia misma del barrio, porque ellos son del barrio y tuvieron que vivir eso, o sus padres tuvieron que vivirlo. Entonces eso se incorpora en el ADN, ¿sabes? Eso se incorpora como en, lamentablemente como en ese trauma que te queda, y luego tú en tu forma de darle manejo a ese dolor y a esa herida pues empiezas a hacer música de una forma muchísimo más personal y no tan anecdótica o como contando una historia de un tercero. Totalmente, concuerdo totalmente, y es que es verdad, pero viéndolo más allá, obviamente además de toda la censura que hay, tanto países latinoamericanos, América Latina, que estamos hablando precisamente, además de esa censura que existe y todas esas personas que han tenido que sufrir, nos encontramos con algunos obstáculos adicionales, ¿no? Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué otros obstáculos, además de la censura, se podrían encontrar en el rock en México y en Colombia? Rosca, el hambre de farándula,
la mala proyección y la mala gestión de los proyectos. Porque sí, ¿qué es lo que pasa? Si vamos a ver al rock, hay que verlo como todo un ecosistema. O sea, no hay que verlo solamente como las canciones o como los artistas, sino como las personas que hacen que todas esas situaciones pasen, desde los mismos ensayaderos, pero también la gente a la que le gusta la música y demás. ¿Qué es lo que pasa entonces? Mira, la censura efectivamente es un problema, pero la censura es de estas cosas que se vuelven problema, pero se vuelven como palanca para que las cosas realmente pasen, ¿sí? Porque pues en eso radica mucho como el espíritu de la rebeldía que tiene el rock. A ti te prohíben algo y te dan ganas de hacerlo 2 veces. Si te censuran decir alguna cosa, pues lo vas a decir 2 veces y lo vas a gritar así te den un puño en la cara. De eso se trata el rock. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya en el momento en el que uno empieza a ver que los artistas independientes quieren organizarse, quieren hacer música, quieren que sus proyectos empiecen a crecer, ya se empiezan a ver los verdaderos problemas de la situación y, en mi opinión, la censura ya no es tanto un problema, porque ya es aterrizar el tema de la creación musical al mundo real. O sea, ya más allá de la fantasía rock and rollera de la guitarra y las canciones y la tarima, es traerlo al mundo real de que esto es un proyecto como cualquier proyecto que requiere presupuesto, que requiere cronogramas, requiere muchos esfuerzos, muchos sacrificios, muchas frustraciones, y no todas las personas tienen cuero para hacerlo. En el camino se van quedando muchos porque se van dando cuenta que eso no es tan maravilloso como parecía. Y ese realmente es el problema. Por otro lado, son ya las personas que se aprovechan de las ilusiones y los sueños de quienes quieren hacer música. Y es también eso, porque también hay mafia, también hay corrupción y también hay malos caminos y malos manejos de dineros en las organizaciones culturales de cualquier tamaño, desde el Ministerio de Cultura hasta una junta de acción comunal en un barrio. Siempre se va a presentar alguna cosa, algún papel raro, algún presupuesto que no estaba contemplado y demás, y toca tener los ojos muy alerta. Entonces ya cuando uno como rockero, uno como creador de música rock, se va dando cuenta que este tipo de vainas también pertenecen al mundo de la música, ahí es que uno ve realmente cómo es que se tiene que profesionalizar el oficio. Y ya ahí te das dando cuenta cómo es que trasciende realmente más allá de solo colgarte la guitarra y pasarla bien con tus amigos, sino que es algo que se toma muy muy en serio. Y ahí aparecen los problemas que son, en mi opinión, pues con lo que he podido caminar y he podido aprender, esos siento yo que son los problemas a los que me enfrento más duramente día a día. La censura no tanto, porque siempre hay alguien que escucha. Siempre va a haber una persona que te quiera censurar, pero va a haber otras 5 personas que te quieran escuchar. Entonces eso sí hace parte como de la rutina. Me parece muy interesante y creo que siguiendo la línea en la que estás mencionando, la siguiente pregunta tiene mucho que ver, y es que quisiéramos saber qué bandas o espacios fueron importantes para que el rock se lograra consolidar como pues forma de expresión y también como forma de denuncia social entre estos años que te mencionamos, entre el 85 y el 2000, que fue como la etapa de en estos países como de mayor auge del género. Bueno, pasaba algo, y es que antes del año 85 en México, en Colombia, en Argentina y demás, no se hacía música rock. Lo que se hacía era que se reproducía, pero no se creaba. Lo que ellos hacían era tomar la música que hacían en otros países, en otros idiomas, y la cantaban en español, ¿sí? Y el nicho, las disqueras y demás, lo estaban apuntando más a otro tipo de públicos, y como ellos habían visto, las disqueras y los empresarios, que afuera las fórmulas de bandas como los Beatles y demás estaban funcionando, hicieron sus versiones latinas de eso mismo. Por eso, digamos, en esa época en México estaba un grupo que se llamaba Menudo, por ejemplo, y esos formatos de boy bands, que son bandas de chiquillos o jovencitos que bailan, le cantan al amor, lo que sea. Y si los niños ya van creciendo, van cambiando los miembros y traen miembros más jovencitos, porque finalmente es un producto para un público joven, y se acabó. Pero transversalmente a eso empezaron a despertar voces
independientes de músicos y de creadores que sentían que tenían que decir cosas diferentes más allá de lo que el mismo sistema radial estaba pidiendo. En Latinoamérica el boom empezó más por Chile y por Argentina. En México comenzó un poquito más tarde, pero en México habían bandas como El Tri, por ejemplo, que es una de las bandas más viejas que tiene Latinoamérica y sigue vigente, y es una banda que empezó haciendo rock and roll básico. Rock and roll básico, entiéndase el rock and roll como el de Chuck Berry, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasó? Estos manes de la banda del Tri lo que hacían muy en sus comienzos era tocar canciones de Chuck Berry y las traducían en español, no componían. Pero fue pasando el tiempo y ese tipo de cosas fueron pasando. Otro gran factor diferencial es que para nosotros los latinoamericanos, sobre todo en esa época, en los años 80, una guitarra eléctrica o una batería era un lujo. Nosotros en las casas no tenemos ese tipo de cosas, esas son cosas de gente de plata, esas son cosas lujosas. Nosotros no crecimos en ese mundo, las personas en Estados Unidos sí. Para ellos es más normal tener una guitarra Fender Stratocaster de $1,500 cogiendo polvo en la cochera. Muchos de nosotros ni siquiera teníamos cochera. Entonces eso culturalmente tiene muchísimo que ver, ¿sí? Y así también hay otro factor muy importante, y ustedes no lo han puesto por ahí, no se los he visto, pero sería bonito que lo mencionaran, y es el tema de por qué no hay mujeres, por qué hay tan poquitas mujeres. Y es que si hacer música independiente era un lujo para una persona, para un hombre, para una mujer hacer cualquier cosa que no fuera hacer los oficios de la casa y cuidar niños era todavía más lujo. Y pues sabemos bien que México, Colombia son países muy machistas y son países que en esa época eran todavía más machistas. Estamos hablando de una época donde no tenía nada de malo que una mujer no supiera leer ni escribir, pero sí tenía que ir a la iglesia los domingos y tener al menos 10 hijos y demás. Entonces se les negaba el derecho a crear y el derecho a aportar. Y las que lo intentaban y lo hacían las trataban de locas. Ok, sí, pues es verdad esas desigualdades que han existido en los distintos contextos de cada país. De hecho, por ejemplo, estaba la siguiente pregunta, la cual dice lo siguiente. Esta siguiente pregunta dice lo siguiente. ¿Crees que entre 1985 y 2000 el rock logró consolidarse como una forma de lucha social en Latinoamérica? Consolidarse, sí. Siento que empezó antes, pero sus primeros riesgos y demás. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, como estás mencionando Latinoamérica, ahí podemos incluir más cosas que pasaron en otras latitudes, como en Chile, por ejemplo. La historia del rock en Chile tuvo que enfrentar dictaduras, así igual en Argentina, tuvieron que enfrentar desapariciones por parte del Estado y demás, y siguieron ahí. En México pasó parecido, pero no tan drástico como en Chile y en Argentina. Entonces el punto acá es que consolidarse como algo así desde esa década, sin lugar a dudas. Pero al sol de hoy, la manifestación cultural misma del rock, aunque se ha desdibujado mucho por la forma en la que se consume ahora la música a nivel general, hay significados que no se pierden. Hay significados que no se pierden y sí o sí, para los libros para los libros de historia queda muy claro que a través del rock surgen una de tantas voces que le hacen contrapeso a las injusticias históricas que han pasado en los últimos años en Latinoamérica. O sea, el rock and roll latinoamericano tiene algo que no tiene el rock and roll a nivel mundial, y es que el latinoamericano es contestatario. El rock and roll de acá, el rock nuestro, es un rock que es protestante, que alega, que pelea. No es un rock meramente decorativo de chaquetas de cuero y motos y chicas en ropa interior. No, el rock acá tiene otros significados y eso le da muchísimo más valor. Eso es totalmente cierto y considero que por eso mismo también es que hay muchas personas que incitan a que apoyen a los proyectos locales, ¿verdad? Así que bueno, teniendo en cuenta eso, tengo la siguiente pregunta. Habla sobre el legado que puede dejar el rock, en este caso latinoamericano,
y va de la siguiente forma. ¿Qué legado dejaron las luchas sociales de los años 1985 y 2000 en las generaciones posteriores de los músicos en México y Colombia? Pues muchas cosas. Para empezar, mira, por ejemplo, en el año 2000 yo tenía 15 años y escuchaba ciertos tipos de músicas y demás, y yo era influenciado por ciertas cosas que me gustaban, y los adultos me decían que tal cosa yo no debería escucharla porque es una mierda y lo que fuera. Ahora tengo 40, ¿sí? Y uno de los legados más importantes que debo yo tener en cuenta, y no lo digo solo como un señor rockero de 40 años, sino pues como un músico, no puedo perpetuar lo que perpetuaron sobre mí, de decirle a los demás qué es lo que deben escuchar y qué es lo que no deben escuchar, ¿sí me entiendes? Hace 20, 25 años a mí me decían que el rock era satánico, que yo no debería escuchar eso, que esa música es horrible y que no se entiende. Y ahorita muchos rockeros, cuando suena reggaetón, dicen algo similar, que esa música es fea, que esa música no se entiende, que esa música denigra a la mujer, y estamos entonces repitiendo discursos con otras canciones, pero repitiendo el mismo discurso. Creo que ese es uno de los legados que no hay que perpetuar. Creo que uno de los legados que debemos dejar es un legado de empatía y de respeto por el rico y por la otra edad, respetando los derechos de las otras personas, respetando el derecho de que se vistan como se quieran vestir, porque así como cuando nosotros teníamos 15 años y nos regañaban y nos perseguían por cómo nos vestíamos, nosotros no tenemos por qué perseguir. Entonces, es primero no olvidar nosotros los cuarentones, no olvidar de dónde venimos, no perpetrar lo que definitivamente no aporta, y más bien sí dejar a futuras generaciones de chicos que les guste la música, dejar como ese espíritu de libertad y rebeldía. O sea, a mí no me importa si hay un chico al que no le guste la música que yo hago, a mí no me importa. Ni considero que ese chico sea más bruto porque le guste el reggaetón o porque le guste, no, solo una persona independiente que tiene gusto musical y ya. ¿Sí? De hecho, yo celebro que ese chico pueda tener, o esa persona pueda tener ciertos gustos musicales sin miedo, sin que lo estén persiguiendo, sin que le estén haciendo bullying. Eso es más bonito. Y eso es lo que pienso que es un legado mucho más bueno y mucho más honroso y mucho más respetable para dejar. Y ya por otro lado, a nivel social y sociocultural, ya es una perspectiva de entender cuál es el papel social que tenemos cada uno de nosotros y entender cómo es que la justicia social la seguimos viendo. Puede que el mundo haya cambiado, puede que en Colombia ya no pasen las cosas que pasaban hace 25 años, pero pasan otras. Y hay que seguir peleando y hay que seguir llevando la contraria, pero no desde el capricho y desde la rebeldía de ser rebelde ya, sino leyendo, investigando, entendiendo el contexto y obedeciendo mucho como a la verdad misma del corazón, y sabiendo que siempre, siempre, siempre va a haber música que pueda ser banda sonora de las cosas que uno siente en esos aspectos. Sí, digamos que el tema del legado acá en Colombia, uno de los legados que tristemente ha sido más importante e incluso influyente ha sido el tema del narcotráfico. Nosotros hemos notado que pues este legado va muy encaminado con también el tema del rock en Colombia, y quisiéramos también con la siguiente pregunta ver como qué opinión, que desde tu punto de vista de que viviste esas épocas más o menos, y es cómo fue que se manifestó el rock en Colombia en medio del narcotráfico, la represión estatal y el conflicto armado entre los años 80 y 90. Lo de las tribus urbanas fue clave, porque lo que pasa es que todos los episodios que tuvo la violencia en Colombia en la época del narcotráfico, todos estuvieron pintados de política. Eso no es como muestran a veces las películas y las series que uno ve en Netflix, donde había un hombre muy malo que le dio por traficar droga, entonces él era el gran malo. No, había muchísima gente que se recostó de ahí, le gustó la plata y disfrazaban cualquier discurso de alguna ideología política para arrastrar seguidores y ya.
y eso permeó obviamente las tribus urbanas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Las personas que tenían mucho dinero y tenían mucho poder podían estar argumentando temas de izquierda o de derecha y eso ya al final no importaba porque lo que peleaban era poder. Las personas pobres heredaban y miraban ese tipo de peleas y ese tipo de guerras y las traducían a los términos que pudieran traducirse y peleaban por cualquier tipo de desigualdades, pelear entre ellos, pelear hasta por las camisetas, por los colores de las camisetas de los equipos de fútbol. Y pues la música no fue una excepción para eso. En ciertos subgéneros del rock y del punk surgieron también tribus urbanas o subculturas que tenían inclinaciones políticas muy drásticas, ¿sí? Como lo que llamaban los calvos, pero los que llamaban tercera fuerza, que eran grupos nazis, que escuchaban cierto tipo de músicas, escuchaban punk y demás, pero entonces eran bandas que tocaban ese tipo de temas. Y así también habían otros que eran los Rush, los antifascistas y otro montón de gente, donde entonces lo mismo, en la época de las tribus urbanas, si usted se iba al centro y usted veía un grupo de calvos, pero los calvos tenían la chaqueta de tal color, ya uno sabía que era mejor no meterse por ahí, o porque al otro lado iban a haber otros de otro tipo y eso fijo iba a haber pelea, y era pelea que tenía cuchillo, que tenía de todo, porque era un tema de traducir esa violencia que Colombia estaba respirando en todas partes, pero aterrizándola a las calles y arrastrándola a la música. Pero entonces se levantaron otras voces, se levantaron otros géneros también, y era como ver manifestaciones musicales públicas, como por poner un ejemplo acá en Bogotá, Rock al Parque, que eso fue un hito también que cambió la forma como se leía y se entendía la música en Bogotá, el rock por ejemplo, y era como reunir a tantas personas con diferentes gustos musicales, diferentes tribus urbanas y meterlas todas en un mismo espacio, ponerlos a escuchar música en vivo a todos, así se pelearan, así no se pelearan, pero eran jornadas donde uno por fin podía entender que esa otra persona que escuchaba música rara era un ser humano igual a mí, que eso era algo que en la calle uno no tenía derecho a pensarlo siquiera, porque le metían uno en la cabeza que la otra persona que escuchaba el otro género o bien era un enemigo o era un ignorante. Entonces son implicaciones muy fuertes. Y volviendo a lo que estaban mencionando en la pregunta anterior del legado, creo que eso hace parte de esa nueva versión o esta nueva tendencia de lo que es escuchar el rock colombiano y el rock latinoamericano. Y es que las lecturas son muy diferentes y las posturas de la gente ya son muy diferentes. Siento que son muchísimo más relajadas y creo que tranquiliza un poquito más el panorama. Ok, sí, pues digamos que una de las cosas más importantes, considero yo, aquí en Bogotá ha sido la expresión libre con esto que es el rock y el punk. Con esto pasamos a la última pregunta, la cual dice: ¿qué significó el surgimiento de Rock al Parque en 1994 para la visibilidad del rock como movimiento social y cultural? Bueno, ahí hay dos cosas y eso es algo que yo, digamos, lo hablo mucho en las oportunidades que tengo de disertar alrededor de Rock al Parque, porque Rock al Parque es como una caja de Pandora. O sea, cuando Rock al Parque explotó en Bogotá pasaron muchas cosas maravillosas y también muchas cosas muy feas. Debo decir que entre las cosas maravillosas es el tema de mostrar a nivel mundial, porque Rock al Parque, por lo menos en Latinoamérica, es el festival al aire libre gratuito más grande que hay en Latinoamérica, y es tremendo y es brutal, y él ha sentado bases y fundamentos para festivales muy grandes y comerciales como el Coachella, el Stereo Picnic y cosas así. Entonces, culturalmente es bonito de cómo Rock al Parque le acercó el rock a la gente, a cualquier persona de cualquier estrato, que lo único que necesitan es tener plata para el bus, irse para el parque y escuchar bandas. Esa parte es muy bonita, como que se democratizó el rock de cierta manera, y eso está bien. ¿Cuál es la parte mala de eso? Que le empezó a meter a la gente la idea en la cabeza que el rock es gratis, ¿sí? Entonces, cuando ya una persona tiene la posibilidad de ir a un concierto de un grupo independiente de salsa y en la puerta del bar le están cobrando 40,000 pesos antes de entrar para ver la banda en vivo, pues la gente lo paga. Pero si en la puerta del bar te van a cobrar 40,000 pesos para ver 5 bandas de rock, no los pagas.
porque lamentablemente se instaló ya en el imaginario de la gente que el rock es gratis o que es barato, como si no costara, y pues eso es lamentable. Entonces eso es uno de los problemas. O sea, como les digo, hay cosas buenas y cosas malas con la parte de Rock al Parque. ¿Qué otra cosa pasó? Que Rock al Parque originalmente se había creado para darle visibilidad a las bandas de Bogotá, para visibilizar los proyectos bogotanos. Con el paso del tiempo se convirtió en una vitrina donde muestran y traen artistas de afuera para llenar números y llenar encuestas y demás, porque Rock al Parque se volvió una ficha política. El alcalde de turno usa Rock al Parque como plataforma para popularidad, ¿sí? Y se olvidó el eje, se olvidó el centro, y entonces para las bandas independientes de Bogotá, para las cuales Rock al Parque era una pieza clave, pues ahora se volvió un problema. En Bogotá hay mal contadas unas 4.000 bandas de rock, algunas vigentes, algunas no, algunas se arman de vez en cuando, lo que sea, pero ponle que más o menos 4.000. Una vez al año Rock al Parque abre convocatoria para todas las bandas de Bogotá y solo da, no sé, 24 cupos, a veces da menos cupos. Y las condiciones en las que abre esos cupos para que las bandas bogotanas toquen son condiciones cada vez más difíciles, más precarias. Entonces al final la oportunidad para que las bandas bogotanas muestren su trabajo es muy difícil, porque si una banda bogotana pasa la propuesta Rock al Parque y entra y se presenta allá, lo ponen a tocar a la 1:30 de la tarde, 2 de la tarde, cuando no hay nadie te va a ver, ni siquiera están los periodistas, entonces fue demasiado trabajo para nada. Entonces eso es otra cosa que era buena, pero que ya no está tan buena Rock al Parque. Y ya Rock al Parque el otro año va a cumplir 30 años, eso es una cosa tremenda, los invito a que investiguen un poquito respecto a lo que está pensando hacer Rock al Parque para su celebración del otro año. Y efectivamente es un hito en la historia musical de Bogotá, pero ha afectado la creación musical independiente en Bogotá también. Para las bandas Rock al Parque ha sido un problema, en que las bandas locales salen adelante y trabajan pese a la existencia de Rock al Parque, porque mal acostumbró a la gente a que el rock es gratuito, a que el rock es una competencia, y el rock no es un concurso ni una competencia, pero lamentablemente en el entorno de las bandas y de los creadores de música se siente así, y pues eso es tóxico, la verdad, y ahí es desviar la atención hacia lo que no es, porque entonces mientras tú estás compitiendo, imagínate, contra la banda de tu amigo, no te estás dando cuenta cómo el país está pasando cosas muy feas de las que sí deberías estar poniéndole cuidado, pero como Rock al Parque se inventó el tema de que tu carrera tiene que ser una competencia en contra de tu compañero, todo el proceso está viciado y así pues es muy difícil progresar. Eso en cuanto a Rock al Parque. Qué pena que yo me extiendo mucho hablando, qué pena con ustedes. No, dale, es incluso interesante y hace que esta retroalimentación no sea básica, sino que toque varios temas. Digamos, el tema que mencionaste de las mujeres en el rock, pues en el punk se ve mucho más, o bueno, desde lo que yo he investigado en el punk, sí, como que han tenido cierta visibilidad, principalmente en bandas como Ira, donde la vocalista y baterista pues es mujer, Fértil Miseria, Policarpa y sus Viciosas, bueno, todas estas bandas que empiezan como a reivindicar todos estos movimientos feministas es muy bueno y también es un punto que no habíamos pensado. Nada, decirte que muchas gracias por la entrevista, que dar de tu tiempo para hacer esto es muy valioso para nosotros. Y como última pregunta, sería como si tienes algo más que decir, un comentario, un aporte. Un último aporte. Bueno, no sé, Nelson levantó la mano. Yo no sé si Nelson tenga alguna pregunta o algo antes de. No, si quieres pues ya tu último aporte, yo finalizo con una pequeña charla y ya daremos por finalizada la reunión. Bueno, el aporte mío sería como de. No sé. Hay que arriesgarse a soñar y arriesgarse a equivocarse. La vida se pasa muy rápido. Y si uno siente en su corazón y en su estómago que tiene que hacer algo, mientras sea algo que no le haga daño a uno mismo o a los demás, pues no hay que hacerlo. Y hay que hacerlo bien, ¿sí?
Yo llevo ya casi 20 años haciendo música con mi banda y todavía me sigo equivocando, pero me equivoco con mucho cariño y con alegría de equivocarme haciendo lo que me gusta. Y eso me ha costado mucho trabajo, pero es trabajo que abrazo con mucho cariño. Y bueno, cada vez que vean ustedes por ahí en internet o en TikTok o lo que sea, textos o memes que digan que el rock y el metal es para gente más inteligente o los que escuchan tal cosa son más brutos de parce, borren eso es mentira, la música es música y ya. Totalmente de acuerdo. La verdad, creo que hablo por mis compañeros y por mí también, que estamos muy agradecidos de que hayas aceptado la entrevista. Sinceramente esto nos funciona mucho a nosotros como retroalimentación y por lo menos yo personalmente valoro muchísimo que esas palabras tan bonitas que nos dices, ¿no? Realmente esto es música y esto es pasión. Es algo bastante bonito lo que tú dices porque no mucha gente lo ve así y simplemente algunos comentarios entorpecen a las personas y crean falsos pensamientos sobre lo que realmente llega a ser el rock, ¿no? Pero pues nada, por mi parte, de verdad que agradezco y valoro muchísimo el tiempo que nos estás ofreciendo a nosotros. Y de verdad que muchas gracias por la entrevista. Vale chicos, con mucho gusto. Me atrevo a decir que Nelson tiene las redes sociales de la banda por si las quieren incorporar por ahí. Si no las pueden incorporar, lo que sea, no importa. Esto no es un ejercicio publicitario, esto es un ejercicio de investigación. Y antes, muchas gracias por contar conmigo y con mi trabajo y mi experiencia y espero que les haya podido ayudar. No, pues sin más que decir, muchas gracias pues por este espacio, que pues gracias por todos los aportes que nos diste y abrir nuevas puertas hacia cosas que podemos incluir. Y sin más que decir, pues buenas noches y muchas gracias. Vale chicos, gracias a ustedes. Buenas noches, muchas gracias muchachos. Y esto fue todo por el día de hoy. Esperamos esta entrevista número 2 haya sido de su agrado. Y sin más que decir, nos veremos en una siguiente entrevista. Hasta luego.